El haber salido de tu país también fue un cambio muy, no solamente importante en la parte profesional, sino que también en la parte mental y espiritual. Dime, eh, ahora que ya tú eres una mujer, ya que prácticamente has ido abandonando poco a poco todo esto te estás haciendo independiente, ¿verdad? O eres una mujer independiente en lo que es con lo que respecta a la medicina. ¿Qué piensas del sistema? ¿Cómo ha manipulado eh, al ser humano, sobre todo en la parte de la medicina? Bueno, ¿cómo lo veo? Yo lo veo, vamos a arrancar, o sea, el sistema se está aprovechando de la ignorancia del ser humano, ¿no? Por eso en ninguna parte aprende, sobre todo en las escuelas, cuando los niños van, que deberían aprender cómo funciona su cuerpo, ¿no? ¿Qué sería lo que se le tiene que dar a un cuerpo para mantenerse sano? ¿Cómo podemos nosotros ser seres humanos mentalmente fuertes? Esto no se aprende, ¿no? Entonces, claro, el sistema quiere tener personas que tengan ansiedad, que tengan enfermedades, o sea, porque la ansiedad quiebra en enfermedades. Las personas infelices se deprimen. El sistema deprimido es como cuando tú le bajas todas las funciones del cuerpo y en algún momento va a venir un error. El error es la enfermedad. ¿Entiendes? Entonces, todo esto, yo lo veo sí, que el sistema de medicina es un sistema que está hecho para que nosotros dependamos totalmente de ellos, ¿no? De ellos. Cada, cada cosita que nos dan, cada pastilla, claro, yo como médico sé que la medicina de emergencia es de verdad, la defiendo siempre, siempre, La de ¿no? emergencia. Pero la emergencia, sí. Yo estoy, ¿no? Toda la medicina de emergencia, de verdad, me siento a veces orgullosa con los avances que hay allí. Cuando una persona de verdad de la nada, de decir que un cuerpo se ha ido, una persona está muerta prácticamente y por medio de los primeros auxilios y la medicina de emergencia reviven a una persona, ¿no? Pero en el otro caso, la persona normal, aquella que llega y dice, no sé, le hacen un examen y dependiendo de cómo están ¿cómo se llaman y se me olvida un poco la palabra en español, ya, su hemoglobina, su colesterol y todas estas cosas. Entonces, dependiendo de eso, dependiendo cómo el país ha denominado cuánto Ujú. debe tener una persona para ser normal, por lo menos una vitamina D y todo eso, entonces te pueden catalogar en un país como sano, pero en el otro país como enfermo, con el Ujú. mismo número. Entonces, ahí No hay para un mí hay estándar. exactamente, hay algo que está mal en la medicina. Eh, no, y por eso eh, no soy partícipe de toda la medicina. Soy partícipe del conocimiento, de que nosotros estamos como estamos por ignorancia. Y a veces no somos nosotros los que tenemos la culpa, sino que estamos metidos en un sistema que nos tiene así, Así es. o nos mantiene O así. nos mantiene así. Tú y Ujú, yo platicamos todos los días. Y casualmente tuvimos una plática antier, ujú, donde es la que motivó esta, esta charla que tenemos hoy, de Charlando ujú, con. ujú, Y, y ya era algo ya más personal, o sea, más a lo que nosotros pensamos como seres humanos independientes. ujú. ¿Tú crees, yo sé que tú eres una doctora y que has estudiado la ciencia, pero en la parte espiritual, ¿tú crees que el ser humano en algún momento fue manipulado genéticamente? Sí, sí. Mi opinión es Pero espérate, antes de que contestes esa pregunta, antes de que contestes esta pregunta, primero, ¿tú crees que hubo una intervención extraterrestre en el planeta Tierra? Sí. sería para mí, sí, 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 Ok. sí. ¿Y crees también que el ser humano fue intervenido por esta raza o Sí, especie que intervino en este planeta?
exactamente, eso creo. ¿De qué manera? ¿Cómo tú crees que intervino? Mm, Te lo digo en la parte de la medicina y de la ciencia, cuando miramos la composición del cuerpo humano y miramos un montón de células que forman todo el Ujú, cuerpo humano y miramos unas células que son unas células que tienen inclusive otro metabolismo, unas células que están impuestas allí, para mí son impuestas, ¿no? Estos son las mitocondrias, ujú, ¿no? Las mitocondrias en sí, hasta podríamos decir que se ven como bacterias, ¿no? En proceso de evolución, ujú, ¿no? Y estas están allí, claro que ellas nos dan energía, son las que nos dan las energías, pero también tienen, ¿qué te puedo decir? Te cobran, esa energía que te la dan, te la cobran, ujú, ¿entiendes? Que es con los procesos de alteración celular, que son eh, la vejez, que es la vejez, que es la oxidación, que es el nivel oxidativo de la célula, que es igual a el envejecimiento, ¿no? ujú. Estas células son organeles que están allí, que tienen su propio, o sea, son en sí los pulmones de la célula. Se puede decir que una mitocondria es un pulmón celular de una célula. Ujú. O sea que estamos por ahí atrapados con eso. No hay manera. Pero que nos están dando, claro, nos están dando a nivel corporal, nos están dando la energía, ¿no? Pero ¿a qué precio? Eso es lo que yo siempre pienso, ¿a qué precio? Y si es verdad que anteriormente podríamos haber tenido muchísimos años más porque esos organeles no estaban dentro de nuestro cuerpo. ¿Organeles o organismo? Las mitocondrias, organismo, vamos a decir Organismo. organismo, sí. Sí. Sí, organismo. Organeles quizás es en alemán, sí, pero vamos a decirles organismo. ¿Mm? Am, ya, tienen una flexibilidad metabólica totalmente diferente. Ujú. Son increíblemente flexibles, o sea que se pueden dividir intracelularmente, se pueden dividir como quieran, ¿Cómo están ¿no? repartidas en el Entre cuerpo? eh, bueno, tenemos mitocondrias por todas partes, donde hay músculo, donde todas partes. Pero una cosa interesantísima que me pareció a mí desde siempre fue que el 35% de las mitocondrias están contenidas en el corazón. Y para mí el corazón es un órgano sumamente importante. Ujú, No solamente porque es el motor del cuerpo humano, sino que para mí, el corazón eh, está, tiene un, ¿cómo te digo? Una parte de una información yacente allí, ¿no? Y que normalmente es de mucha utilidad para el ser humano, ¿no? ujú, Ahora, si tenemos el 35% de estas células allí, o sea, de estas mitocondrias, y estas células, vamos a suponer, uno de los causantes principales de la muerte de estas mitocondrias en el corazón es el estrés. ujú, No se recuperan. Si yo vivo en un mundo que me está explotando todo el tiempo, porque tengo que trabajar, ganar dinero, tener toda la presión que tengo, y voy perdiendo por el estrés una cantidad considerable de mitocondrias en el corazón, ¿qué me pasa? Eso me da un infarto. ¿Cuántas personas no padecen este mal ahorita?